tiene el tiempo, lo vamos a tener en cuenta. Entonces, resumiéndole, la rheología es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia. En este caso, vamos a estudiar el comportamiento del asfalto a través de la aplicación de una carga. ¿Y por qué la vamos a estudiar al asfalto a través del tiempo de aplicación de una carga? Porque recuerden que el asfalto va a estar en una mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica va a estar en el pavimento. Y a ese pavimento le van a pasar unas cargas. ¿Cuáles cargas? Las cargas que llevan los vehículos. Entonces, ese comportamiento del asfalto lo vamos a estudiar a través del tiempo de aplicación de una carga. ¿Mediante qué? Mediante el estudio de propiedades de flujo y de formación. Estas propiedades reológicas, ¿cómo las vamos a definir o cómo se definen? Se definen a partir de la relación existente entre fuerzas o sistemas de fuerzas externas y su respuesta, ya sea como deformación o flujo, ¿verdad? Las fuerzas externas actuantes en una mezcla asfáltica que está en un pavimento van a ser las cargas que llevan los vehículos. Esas cargas que llevan los vehículos, a través de las llantas de esos vehículos, producen unos esfuerzos, ¿verdad? Y esos esfuerzos van a tener una respuesta. ¿Y esa respuesta cuál va a ser? Ya sea en base a deformación o ya sea en base a el flujo. Las fuerzas externas se representan matemáticamente como el cortante y la respuesta dinámica del fluido se cuantifica como la velocidad de deformación. O sea, de aquí en adelante nosotros vamos a hacer referencia a un esfuerzo cortante que actúa en ese asfalto, ¿verdad? Y lo vamos a cuantificar en base a una respuesta dinámica que es la velocidad de deformación. Vamos a analizar cómo fluyen los asfaltos. ¿Cómo fluyen los asfaltos? Para saber cómo fluye un asfalto, vamos a sacar las curvas de flujo, ¿verdad? O sea que una curva de flujo me está indicando a mí cómo fluye el asfalto, ¿verdad? ¿Cómo fluye este asfalto? Entonces vamos a tener dos comportamientos del fluir del asfalto. Uno que sigue la ley de Newton, ¿verdad? Sigue la ley de Newton. Ustedes posiblemente en su mecánica de fluidos, un segundito por favor, que es una llamada urgente, un segundito por favor. Bueno, me disculpan por favor que a veces me entran llamadas de rectoría o de administración que tengo que contestarlas de manera urgente. Entonces, les decía a ustedes que el asfalto tiene dos maneras de fluir, ya sea siguiendo la ley de Newton o alejándose de ella. Aquellos asfaltos que siguen la ley de Newton se llaman asfaltos newtonianos. Y aquellos asfaltos que se alejan de esa ley de Newton, el fluir newtoniano, se llaman asfaltos no newtonianos. Entonces, vamos a analizar esta gráfica, ¿verdad? Donde está relacionando esfuerzo de corte versus velocidad de deformación. La deformación de ese asfalto cuando nosotros le aplicamos un esfuerzo de corte, ¿verdad? Nosotros en el laboratorio, ¿verdad? Mediante un equipo donde estemos relacionando nos permita averiguar los esfuerzos de corte y la velocidad de deformación, podemos dibujar estas curvitas que se llaman curvas de flujo.
Si ustedes analizan esfuerzo de corte versus velocidad de deformación, es lo que le habíamos llamado en comienzo, cuando comenzamos las clases, viscosidad, ¿verdad? Entonces, la viscosidad, ¿qué es? Es el valor que resulta de dividir el esfuerzo de corte entre la velocidad de deformación. Entonces, como se pueden dar cuenta, en el fluir newtoniano, ¿verdad?, la pendiente es la viscosidad. ¿Por qué? Porque la pendiente se calcula este cateto dividido entre el otro cateto, o sea, la tangente. ¿Y eso es qué? Esa es la viscosidad. Entonces, fíjense, para los asaltos newtonianos, la pendiente es la misma, es constante, es la misma. Al ser la pendiente la misma, estoy diciendo que el valor de la viscosidad es el mismo, es la misma viscosidad, porque la pendiente es la misma, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los asaltos newtonianos no dependen en su fluir ni del esfuerzo de corte ni de la velocidad de deformación. Para cualquier valor de esfuerzo de corte, su viscosidad es la misma. Para cualquier valor de velocidad de deformación, la viscosidad es la misma. O sea, ¿qué quiere decir? Que la viscosidad de los asaltos newtonianos caracteriza completamente al asfalto. Lo caracteriza completamente, ¿verdad? Aquellos asfaltos que se alejan de la ley de Newton, se llaman asfaltos no newtonianos, se alejan. Fíjense, su pendiente es diferente. La pendiente de esta curva es diferente. Aquí cambia, aquí cambia, aquí cambia y aquí cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta viscosidad de los asfaltos no newtonianos depende de alguien, dependen del valor del esfuerzo de corte y dependen de la velocidad de deformación. O sea, si nosotros cambiamos el esfuerzo de corte, cambia la viscosidad. Si yo cambio la velocidad de deformación, cambia su viscosidad, ¿verdad? Como la pendiente está cambiando, entonces está cambiando la viscosidad. Está cambiando. Aquí tengo una viscosidad, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra, porque cambia la pendiente. Cambian los valores, o sea, el resultado entre el esfuerzo de corte y la velocidad de fluir. Entre la velocidad de fluir. Por eso, más bien, en un asfalto no newtoniano, los que entienden de esto no le llaman viscosidad, sino más bien le llaman viscosidad aparente, la que aparenta tener ese asfalto. Aparente, ¿verdad? Porque no es la misma. En cambio, en los newtonianos, fíjense, la pendiente es la misma, o sea que la viscosidad no cambia. La viscosidad no cambia. Si analizamos un poquito más, en los asfaltos newtonianos hay proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación. Si yo duplico el esfuerzo de corte, duplico la velocidad de deformación. Si triplico el esfuerzo de corte, la velocidad de deformación se triplica. O sea que hay proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación. Sin embargo, en los no newtonianos no sucede ese. No hay proporcionalidad. No hay proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la deformación. Yo para este valor de esfuerzo de corte, este es el valor de la velocidad de deformación. Pero si lo duplico, esa velocidad de deformación ya no se va a duplicar. Esa es la diferencia, entonces, entre el fluir de los asfaltos newtonianos y los no newtonianos. Entonces, en resumen, las curvas de flujo de los asfaltos nos ha servido ¿para qué? Para saber qué fluir tiene el asfalto.
si es newtoniano o no es newtoniano. ¿Cuándo es newtoniano? Cuando sigue la ley de Newton. ¿Cuándo no es newtoniano? Cuando se aparta de ese comportamiento newtoniano. Los asfaltos newtonianos, al relacionar el esfuerzo de corte con la velocidad de deformación, da como resultado una línea recta, cuya pendiente es la misma, lo cual me garantiza de que el asfalto newtoniano, su viscosidad no depende del esfuerzo de corte ni de la velocidad de deformación. En cambio, en los asfaltos no newtonianos, la pendiente está cambiando. Está cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que dependen ya sea del esfuerzo de corte o dependen de la velocidad de deformación. ¿Okay? Cuando yo quiero dar un valor de viscosidad aparente de un asfalto no newtoniano, tengo que decir esa viscosidad aparente es para tal valor de esfuerzo de corte o para tal valor de velocidad de deformación. Tengo que decir el valor, ¿verdad? En cambio, en los newtonianos no. No tengo que decir el esfuerzo de corte, ni tengo que decir la velocidad de deformación, porque su viscosidad es la misma para cualquier valor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no hayan entendido, por favor. Con confianza pregunten. Ok, ¿no hay preguntas? Bueno, dentro de los asfaltos no newtonianos, o sea, aquellos que se alejan de la ley de Newton, podemos distinguir nosotros tres tipos, ¿verdad? Tres tipos. Un tipo pseudoplástico, uno viscoelástico y uno tixotrópico. En estos diagramas vamos a relacionar la deformación versus el tiempo de deformación para un esfuerzo de corte constante. Vamos a mantener para los tres diagramas el esfuerzo de corte constante. ¿Qué es lo que sucede? Los estudiosos de los asfaltos encontraron que en un asfalto no newtoniano hay unos que los denominan del tipo pseudoplástico. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿qué es lo que nos da una recta? Cuya deformación no depende del tiempo de deformación, fíjense, no depende del tiempo de deformación. Si aplicamos en un esfuerzo de corte constante en ese asfalto, ¿verdad? Y estamos analizando la deformación, esa deformación no depende del tiempo de deformación. En cambio, para otros asfaltos, como los de tipo viscoelástico, tengan en cuenta esta palabrita, viscoelástico, la deformación, al mantener el esfuerzo de corte constante, va a depender del tiempo de deformación. Fíjense, aparece en principio, en tiempos cortos, una curva de esta forma, y luego se asemeja a la del pseudoplástico. Fíjense. Estos curvita que aquí aparece, ¿verdad? Se presenta en tiempos muy cortos, y es el que nosotros vamos a tener en cuenta en los asfaltos. ¿Por qué? El asfalto les decía que está en una mezcla asfáltica. Esa mezcla asfáltica está en un pavimento y a ese pavimento le están pasando unos vehículos. La permanencia de ese vehículo en el pavimento es muy cortico. Es muy cortico. Ya se van a dar cuenta cuando vean pavimentos, ¿verdad? Muy corto, muy pequeñito. A mayor velocidad que vaya el vehículo, ese tiempo va a ser mucho menor. Entonces, la deformación que se va a producir va a ser del tipo viscoelástico, porque va a caer dentro de este rango, ¿verdad?
dentro de este rango que les estoy presentando, esta gráfica AB. Esta gráfica AB está actuando simultáneamente, ¿verdad? Una manera elástica y viscoelástica. Actúan los dos componentes en paralelo, simultáneamente. Va a tener un comportamiento elástico y viscoelástico. Después de que pase un determinado tiempo, va a ser simplemente viscoso el comportamiento. Pero como les había dicho a ustedes, que el tiempo es muy corto, un tiempo que está dentro del rango en el cual van los vehículos, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento para el estudio del asfalto va a ser del tipo viscoelástico. ¿Qué quiere decir viscoelástico? Que está actuando simultáneamente, ¿verdad? Una componente elástica y una componente viscosa. Eso lo aclararemos más adelante. Está en simultáneo, en paralelo, actuando ese comportamiento elástico y viscoelástico. Grábense esta palabrita, ¿verdad? Que los pavimentos, cuando ustedes estén diseñando pavimentos, tendrán en cuenta esta palabra, ¿verdad? Comportamiento viscoelástico, ¿verdad? Quiere decir que simultáneamente está actuando una componente viscosa y una componente elástica, ¿ok? El tixotrópico es contrario al viscoelástico, ¿verdad? Es contrario al viscoelástico. Pero nos vamos a concentrar en este de acá. Entonces, la mayoría de los asfaltos, como conclusión, que se utilizan en pavimentos, van a tener un fluir por lo general no newtoniano, cuyo comportamiento va a ser del tipo viscoelástico. ¿Qué quiere decir? Que está actuando simultáneamente una componente viscosa y una componente elástica en ese asfalto. Entonces, esa es la respuesta que va a dar el asfalto al comportamiento de flujo cuando le está pasando una carga. La respuesta de ese asfalto va a ser que va a sacar una componente elástica y una componente viscosa. Esa es la respuesta que va a dar de manera simultánea para los tiempos cortos en que van los vehículos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a esta primera gráfica de los pseudoplásticos, Sí. se supone que esos son no newtonianos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con la anterior, que es newtoniano y tiene la pendiente Aquí está constante? relacionando, fíjese, acá lo que pasa es que el diagrama es diferente, ¿no? Para el estudio, para hacer un mejor estudio de los no newtonianos, vamos a relacionar, o los entendidos, lo que sacaron es, relacionan deformación versus tiempo de deformación para un esfuerzo de corte constante, ¿verdad? Ese es el ensayo de laboratorio, que lo hacen en el laboratorio, le mantienen al asfalto el esfuerzo constante, ¿verdad? Y están estudiando cómo fluye ese asfalto, cómo se deforma ese asfalto a través del tiempo, ¿verdad? En cambio, en la anterior, su pregunta es muy buena. ¿Qué es lo que está relacionando en la curva de flujo? Está relacionando esfuerzo de corte, ¿verdad? Para distintos valores de esfuerzo de corte, ya no es constante. Aquí se están cambiando, ¿verdad? Y lo relaciona con una velocidad de deformación. Usted seguramente está diciendo, ¿qué es lo que pasa con esta recta? ¿Verdad? Esto es newtoniano. Esta recta hace referencia, ¿verdad?, a la viscosidad. Si usted le saca la tangente a esta recta, ¿usted qué es lo que hace? Este cateto, dividirlo entre ese otro cateto. Y al dividir estos dos catetos, ¿qué está calculando? La tangente. ¿Y esa tangente qué es? La viscosidad. O sea,
que en la curva de flujo usted obtiene la viscosidad, fíjese. Puede obtener perfectamente la viscosidad. Aquí se está dando cuenta que el valor de la viscosidad es el mismo. En el laboratorio, para ese asfalto, siempre la viscosidad va a ser la misma. Va a ser la misma. ¿Ok? A diferencia de los no newtonianos, que va a ir cambiando. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Se está confundido con esta recta, pero las relaciones son diferentes. Aquí relaciona deformación versus tiempo de deformación para un esfuerzo de corte constante. Para un esfuerzo de corte constante. ¿Ok? Esto le puede dar a un asfalto del tipo no newtoniano, un asfalto 1, llamémoslo así. A un asfalto 2 del tipo no newtoniano le puede dar de esta forma. Y a un asfalto 3 del tipo no newtoniano le puede dar de esta forma. En pavimentos, el asfalto que se utiliza en pavimentos por lo general cae dentro de esta forma, ¿verdad? Van a tener comportamiento del tipo que viscoelástico. Usted va a trabajar por lo general con asfaltos no newtonianos, con asfaltos que se alejan de la ley de Newton. Se alejan, ¿verdad? Y si usted relaciona ese asfalto en el laboratorio, le hace esta prueba, mantiene el esfuerzo de corte constante y analiza la deformación a través del tiempo, ¿qué es lo que va a observar? Va a observar que la deformación va a ir cambiando, ¿verdad? Va a ir cambiando a través del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cierto tiempo y luego le cambia. Y luego le cambia, le pasa a este comportamiento, ¿verdad? A este comportamiento. El tiempo, por decirlo así, entre A y B, el que pasa son tiempos muy corticos. Dígase 100 segundos, 200 segundos. En pavimentos usted va a hablar del tiempo de 0.01 segundos, 0.02 segundos, ¿verdad? Si usted va en un vehículo, dígase a una velocidad de 80 kilómetros por hora, ese vehículo pasa por ese punto a esa velocidad. El tiempo que permanece ahí es muy cortico, es muy cortico. Entonces, cuando usted estudie pavimentos, el estudio tendrá que hacerlo para este tiempo cortico de acá. O sea que su comportamiento del asfalto va a ser del tipo que viscoelástico. Y cuando usted diga que su asfalto que utiliza en pavimentos tiene un comportamiento viscoelástico, ¿qué quiere decir? Que ese asfalto, ¿verdad? Que ese asfalto se va a deformar de dos maneras. Una, va a haber una respuesta viscosa y una respuesta elástica, ¿verdad? Para darle un ejemplo para que me entienda, elástica, haga de cuenta un resorte. Es el comportamiento mecánico que uno lo asemeja a un resorte. Y el viscosa, haga de cuenta un amortiguador de un carro. Si yo le digo que actúan simultáneamente los dos, viscoso y elástico, haga de cuenta que usted cuando aplica una fuerza, está actuando simultáneamente el amortiguador y el elástico. Esa es más o menos la idea que le quiero dar. Y después de un tiempo, ya deja de actuar el resorte y simplemente actúa el amortiguador. Pero en pavimentos, por ser un tiempo muy cortico, en el cual está el vehículo en el pavimento por la velocidad que lleva, entonces la respuesta va a ser del tipo viscoelástico. Entonces haga de cuenta que cuando pasa esa carga produce un esfuerzo de corte y por ese esfuerzo de corte va a haber una respuesta. ¿Qué respuesta? Una viscosa y una elástica simultáneamente, en paralelo. Eso lo entenderán mejor en pavimentos. ¿De acuerdo ahí? ¿Se aclaró un poco? Sí, profe. Ok, bueno, ahora lo vamos a entender mejor acá en estas otras gráficas que me gusta más. Aquí les voy a poner varios ejemplos, ¿verdad? Varios diagramas de curvas de flujo de los asfaltos. Aquí tenemos para un asfalto, llamémoslo asfalto 1, tipo 1, que es newtoniano, ¿verdad? Vamos a analizar la velocidad de deformación a través del tiempo. ¿Qué ocurre si el asfalto es newtoniano? Que esa velocidad de deformación es constante, ¿verdad? No cambia, es constante. Pero para el asfalto newtoniano, bueno, y repito,
Si estamos frente a un asfalto newtoniano y estamos analizando la velocidad de deformación, cómo se deforma ese asfalto, al aplicarle un esfuerzo a través del tiempo, no cambia, es constante su deformación. En cambio, para el disco elástico, aquí lo podemos entender mejor. Para un asfalto no newtoniano del tipo viscoelástico, si analizamos la velocidad de deformación, cómo fluye, si le aplicamos un esfuerzo de corte constante a través del tiempo, fíjense que disminuye a través del tiempo. Va disminuyendo a través del tiempo esa velocidad de deformación hasta que llega un instante y se vuelve constante, esa velocidad de deformación. Se vuelve constante, ¿verdad? Se vuelve constante. Aquí, en este trámite de aquí, está actuando una componente viscosa y una elástica simultáneamente. Una viscosa y una elástica. Y luego actúa la viscosa simplemente, ya deja de actuar la elástica. Pero en pavimentos el asfalto se va a concentrar en esta partecita de aquí, ¿verdad? Para este tiempo de aquí, porque es muy pequeño la permanencia de la carga en el pavimento. Entonces, la velocidad de deformación va a ir disminuyendo a través del tiempo, hasta que se vuelve constante. Para el tixotrópico, para un asfalto no newtoniano del tipo tixotrópico, ¿qué es lo que ocurre? Si analizamos la velocidad de deformación a través del tiempo, manteniendo el esfuerzo de corte constante, empieza a disminuir aceleradamente. En comparación del viscoelástico, acá es más acelerada la deformación. Decrece esa velocidad de deformación, más acelerada. Y luego se incrementa esa velocidad de deformación. Este es el comportamiento que tendría un asfalto del tipo newtoniano, pero tixotrópico, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, los pavimentos, sus curvas de flujo van a caer por aquí, en un comportamiento viscoelástico. O sea, va a tener una respuesta viscosa y una respuesta elástica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. ¿Se acuerdan ustedes del ensayo de penetración? Donde penetrábamos a los asfaltos, colocábamos una muestrica de asfalto, la penetrábamos con una aguja que llevaba un cierto peso en la aguja y en un determinado tiempo. Recordemos un poquito. Este aparatico, ¿cómo se llama? Si recuerdan ustedes. ¿Se llama? ¿Quién se acuerda, por favor? Penetrómetro. Penetrómetro. Ok, muy bien, alumno. Se llama penetrómetro. Ok. ¿Cuáles eran las condiciones para hacer el ensayo? El general, el que se hacía. Tiempo de carga. ¿Cuánto lo dejábamos cargar? Realizamos el ensayo en ¿cuántos segundos? 5, ¿no? 5 segundos. 5 segundos. La temperatura. ¿Cuál era la temperatura de ensayo? 25. 25 grados Celsius, correcto. La aguja, ¿qué peso llevaba? 100. 100 gramos. 100 gramos. Entonces, para realizar este ensayo de penetración, que es un ensayo netamente empírico, dado por la experiencia, alguien que se lo inventó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar una muestra de asfalto que esté a 25 grados Celsius, ¿verdad? Al principio calentamos una muestrica de asfalto a cualquier temperatura, una temperatura, la vaciamos en este recipiente y luego la llevamos a un baño María a que coja una temperatura constante de 25 grados Celsius. Y la penetramos con una aguja, ¿verdad? Durante un tiempo de 5 segundos. Entre más penetre la aguja, ¿qué quiere decir? Que si el asfalto es más duro o es más blando. Si penetra más la aguja.
Es más blando. Es más blando. Entonces, este es un ensayo que me da una idea de qué, de la consistencia de los asfaltos. ¿En qué me dice este asfalto es más duro? Este asfalto es más blando, no más. Me da una idea de la consistencia, una pequeña idea de la consistencia. Y ahí que les decía a ustedes que las especificaciones aquí en Colombia, este ensayo de penetración servía para clasificar a los asfaltos. Servía para darle una clasificación en base a este ensayo. Si recuerdan ustedes, ¿qué quiere decir AC6070? ¿Qué quiere decir? Yo les digo, este asfalto es un asfalto AC6070. ¿Qué quiere decir? AC, ¿qué quiere decir? Cemento asfáltico, ¿verdad? ¿Y el 6070 qué quiere decir? ¿El valor de quién? De la penetración. De la penetración, quiere decir. AC6070 es un asfalto, un cemento asfáltico, cuya penetración está en qué rango? Entre 60 y 70 décimas de milímetro. Recuerden que esto se lee en décimas de milímetro. ¿Qué quiere decir un asfalto AC80-100? ¿Qué quiere decir? Díganme, por favor. AC80-100. Que permite mayor penetración. Sí, pero que el significado de AC80-100, dígame, ¿qué quiere decir? Es un cemento asfáltico cuya penetración está Está entre ese rango. entre 80 y 100 décimas de milímetro. Pregunto, ¿cuál de los dos asfaltos es más blando? ¿El AC60-70 o el AC80-100? 80-100. El 80-100 les permite mayor penetración. Entonces, váyanse grabando dos cositas. Por ahora, el ensayo de penetración sirve para clasificar a los asfaltos en base al valor de su penetración, donde les da una idea de la consistencia, donde les dice, este asfalto es más duro, este asfalto es más blando, ¿verdad? Entonces, si hay asfaltos más duros y hay asfaltos más blandos, ya podemos ir pensando dónde vamos a utilizar esos asfaltos blandos y dónde vamos a utilizar esos asfaltos duros. ¿Será lo mismo utilizar un asfalto en Pasto que en Barranquilla? No, ¿verdad? Barranquilla el clima es mucho más fuerte. Entonces allá necesitamos ¿qué? ¿Asfaltos más duros o más blandos? Más duros. Más duros. Para que vayan dándose cuenta entonces la diferencia cuando voy a utilizar un asfalto más duro y cuando voy a utilizar un asfalto más blando, ¿verdad? Entonces la clasificación de las especificaciones las hace en base a este ensayo de penetración. También hay otras clasificaciones que las hacen en base a ensayos de viscosidad, en base a ensayos de viscosidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esto interesante, fíjense. Aquí vamos a relacionar consistencia versus esfuerzo de corte, ¿verdad? Les decía a ustedes que el ensayo de penetración me da una idea de la consistencia del asfalto, me da una idea de la consistencia del asfalto. Esta probita lo vamos a analizar para dos tipos de asfaltos, para los newtonianos y los no newtonianos, ¿verdad? Entonces pregunto, fíjense, para los asfaltos newtonianos, su consistencia depende del esfuerzo de corte, ¿sí o no? ¿Depende o no depende del esfuerzo de corte la consistencia de los asfaltos newtonianos? No. No depende porque es la misma, fíjense, la consistencia es la misma, vean. Para cualquier valor de esfuerzo de corte, la consistencia es la misma, ¿verdad? O sea, en un asfalto newtoniano, su consistencia no depende del esfuerzo de corte. En cambio, para los no newtonianos, pregunto, ¿la consistencia es la misma o está cambiando? Está cambiando. Está cambiando, o sea que si ustedes le cambian el esfuerzo de corte, el valor de la consistencia cambia, es diferente la consistencia. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí en conclusión, para los asfaltos newtonianos, su consistencia no depende del esfuerzo de corte.
Lo contrario con los asfaltos no newtonianos, que su consistencia depende del esfuerzo de corte. Ahora sí pregunto, cuando yo realizo el ensayo de penetración, cuando la aguja está penetrando en el asfalto, el esfuerzo de corte que se está produciendo, ¿es constante o cambia? El esfuerzo de corte. ¿Constante? ¿Cómo? ¿Constante? No. Recuerden, ¿esfuerzo qué es? Fuerza sobre área. Cambia. Porque a medida que penetra la aguja, ¿qué pasa? Hay mayor contacto con el asfalto, entonces está cambiando el área. Está cambiando el área. Entonces, este ensayo de penetración es en base a un esfuerzo de corte variable. El esfuerzo no es el mismo, porque está la aguja penetrando, cada vez que penetre, el área de contacto entre la aguja y el asfalto es mayor. Y al cambiar el área, cambia el esfuerzo. Entonces es un esfuerzo de corte variable. Es un esfuerzo de corte variable, ¿verdad? Eso primero que todo. El ensayo de penetración es un ensayo a esfuerzo de corte variable, ¿verdad? Al asfalto newtoniano, ¿le importa que sea variable o que no sea variable? Si voy a calcular la consistencia, ¿le importa? No, no le importa. ¿Por qué? Porque no depende del esfuerzo de corte. Aquí lo vean. La consistencia es la misma, así cambia el esfuerzo de corte. Entonces a este asfalto no le importa que el esfuerzo esté cambiando a medida que penetra la aguja. Pero ¿le va a importar a quién? Cuando el asfalto es del tipo que no newtoniano. Porque si está cambiando el esfuerzo de corte, cuando esté realizando el ensayo, va a estar cambiando la consistencia. O sea, cada vez que penetre la aguja, recuerden que es en un tiempo de 5 segundos. O sea, en el primer segundo voy a tener una consistencia. En el segundo voy a tener otra y otra y otra. Me va a ir cambiando porque está cambiando el esfuerzo de corte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que para los asfaltos newtonianos, no newtonianos, me puede llevar a grandes errores y voy a calcular la consistencia con el ensayo de penetración, ¿verdad? No es válido. No es válido. ¿Por qué? Porque depende del esfuerzo de corte. Eso tenga mucho cuidado. Ahí hay un ejemplo que les doy en las conferencias. Ustedes pueden tener casi iguales valores de penetración, casi iguales pueden tener. Y así en un asfalto newtoniano y en el otro no newtoniano, pues les puede dar penetraciones muy similares, pero la viscosidad es completamente diferente. Se da el caso que puede ser unas 5 o 4 veces mayor que el otro. Entonces, ¿a qué conclusión se ha llegado? ¿A qué conclusión se ha llegado? Que si yo voy a averiguar la consistencia, darme una idea de la consistencia de un asfalto, más bien no utilice el ensayo de penetración, no se utilice porque me puede llevar a grandes errores. De pronto ese asfalto es del tipo newtoniano y me lleva a un gran error. Entonces más bien lo que recomiendan, le dicen, no haga ensayos de consistencia en base a penetración, sino hágalo en base a viscosidad. Por eso de aquí en adelante a mí me van a oír hablar de viscosidad, viscosidad y viscosidad. O sea, ya despreciamos un poquito el ensayo de penetración, ¿verdad? Simplemente lo dejamos para la clasificación de los asfaltos, pero si quiero darme una buena idea de su consistencia, hago más bien un ensayo de viscosidad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno. Ahora sí vamos a darnos cuenta qué tanto se aleja un asfalto no newtoniano del newtoniano. ¿Qué tanto se aleja? Para saber qué tanto se aleja, hay que averiguar en el laboratorio lo que se denomina el índice de flujo complejo. Esto es lo que vamos a averiguar. El índice de flujo complejo. Es este valor de C.
Este valor de C es el índice de flujo complejo. Aquí tengo esfuerzo de corte, aquí tengo la consistencia aparente y acá tengo la velocidad de fluir de los asfaltos. Si ustedes pasan a dividir esto que está en el corchete, esta velocidad de fluir, la pasan a dividir acá, ¿qué tendrían? Dirían ustedes, consistencia aparente o viscosidad aparente es igual al esfuerzo de corte sobre la velocidad de fluir. Para los asfaltos newtonianos, ¿cuánto valdría este valor de C? Pregunto. Para que no cambie, para que siga con la ley de Newton. ¿Cuánto valdría C? En un asfalto del tipo newtoniano. ¿Cuánto valdría C? ¿Qué valor le ponen? 1, profe. 1. Correcto. 1. Entonces, fíjense en un asfalto newtoniano. Viscosidad que es igual a esfuerzo de corte sobre este valor. Entonces tiene el valor de 1. Entonces, el índice de flujo complejo, ¿entre qué valores estaría? Inferiores a 1, ¿verdad? Entre 0 y 1 estaría. Entre 0 y menor que 1, ¿verdad? 1 valdría para los asfaltos newtonianos. Y entre más pequeñito sea ese valor, ¿qué quiere decir? Que ese asfalto se aleja mucho más del fluir newtoniano. O sea, pregunto, si yo tengo un valor de 0,3 y uno de 0,7 de índice de flujo complejo, ¿cuál se aleja más de esos dos asfaltos? ¿El de 0,3 o el de 0,7? ¿Cuál se aleja del comportamiento newtoniano más? ¿Cuál? ¿El de 0,3 o el de 0,7? 0,3. El de 0,3. Entre más pequeño sea el valor, quiere decir que se aleja más de la ley de Newton, de ese comportamiento newtoniano. Para sacar ese valor de C dado por la pendiente de esta recta, ¿qué se relaciona? Se relaciona lo mismo, vean. Esfuerzo de corte y velocidad de fluir, pero en logaritmo. En logaritmo, ¿verdad? Y nos va a dar una recta de este tipo. Y habíamos dicho que cuando el índice de flujo me daba 1, correspondía a quién? A los asfaltos del tipo newtoniano. ¿Verdad? Cuando ya empieza a alejarse, entonces ese valor de C empieza a disminuirse. Empieza a disminuir. Puede llegar hasta un valor de 0. Los estudiosos ¿a qué han llegado? Que los asfaltos se utilizan en pavimentos y quiere tener un buen comportamiento debe de estar entre este valor, entre C igual a 1, que sea el del newtoniano puro, hasta 0,75, ¿verdad? Debe de estar en este rango. Entonces vamos a tener un asfalto no newtoniano, ¿verdad? Con un comportamiento tipo sol, que esos son buenos asfaltos que han dado buen resultado en pavimentos, ¿verdad? Entonces para eso me sirve el valor del índice de flujo complejo. Si yo les digo a ustedes, ¿para qué sirve el valor del índice de flujo complejo? Para saber qué tanto se aleja del fluir newtoniano. ¿Okay? Entre más pequeño el valor, más se aleja de ese comportamiento. Entonces, ¿qué va a hacer C? C es la pendiente de graficar que el logaritmo del corte versus el logaritmo de la velocidad de fluir. Es la pendiente, este es el valor. Ustedes calculan la pendiente, obtienen el valor de C, el valor de C, el valor de C. Calcula acá la pendiente, tienen el valor de C. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un asfalto se está envejeciendo, ¿verdad? Cuando el asfalto se envejece, va a estar en la vía, va a estar allá en el pavimento y tiene que, a través del tiempo, envejecerse. Ese valor de C disminuye por el envejecimiento. O sea, cada vez se aleja más del comportamiento newtoniano, debido a que se va gelificando, ¿verdad? Ese asfalto se va gelificando. ¿Qué quiere decir gelificación? Que se está produciendo más asfaltenos a expensas de los maltenos. Se le va quitando la parte ligante a ese asfalto. Entonces va aumentando, va disminuyendo el valor de C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor?
¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, si no tienen preguntas, muchachos, pues me alegro de haber comenzado estas clases, ¿no? Pónganle en el mayor interés a esto, ¿verdad? De pronto ustedes no le vean sentido a esto, pero en pavimentos le van a ver sentido. Le van a ver sentido. Cada vez que vamos metiéndonos un poquito a los pavimentos, aunque no nos corresponde, ustedes van a ir viendo que esta teoría es interesante. Es interesantísima, ¿verdad? Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de esto. ¿Verdad? ¿Cuántos tipos de fluir hay en el asfalto? Contéstenme, por favor, así se equivoquen. 2. 2. ¿Cuáles? Newtoniano y no newtoniano. Newtoniano y no newtoniano. ¿Cuál es el newtoniano? Aquel que sigue ¿qué? ¿La ley de quién? De Newton. Newton. La ley de Newton. En los asfaltos newtonianos la viscosidad cambia. No, es constante. Es constante, caracteriza completamente al asfalto, es constante. En los asfaltos no newtonianos, la viscosidad o consistencia o viscosidad aparente o consistencia que la llaman algunos, ¿cambia la pendiente? Sí. Cambia. Al cambiar la pendiente, ¿qué está cambiando? La viscosidad, ¿verdad? O sea que la viscosidad depende de algo, ¿verdad? Ya sea del esfuerzo de corte o de la velocidad de fluir. ¿Cómo llama el índice? ¿Cómo llama el índice que me permite averiguar qué tanto se aleja del comportamiento newtoniano? ¿Índice de flujo qué? Complejo. Complejo. Índice de flujo complejo. Ese valor de C, ese valor del índice de flujo complejo, ¿cuánto vale para los newtonianos? 1. 1. Entre más se aleja, el valor va a ser mayor o menor a 1. Menor. Menor, correcto. Menor. Dentro de los asfaltos no newtonianos, los asfaltos que se utilizan en pavimentación, ¿en qué categoría, por decirlo así, van a caer? Si relacionamos entre la deformación versus el tiempo del proceso de corte constante. ¿Cómo llama? ¿Comportamiento qué? ¿Newtoniano qué? No newtoniano, ¿de tipo qué? ¿Plástico? Disco. Ahí por ahí en inglés, por favor. Disco elástico. ¿Qué quiere decir el disco elástico que tiene qué comportamiento? Compañero, por favor, apague el micrófono. Que apaguen el micrófono, por favor. Entonces, nosotros en pavimentos al asfalto lo vamos a estudiar desde el punto de vista ¿qué? ¿El tipo qué? Visco, elástico. ¿Ok? Van a haber respuestas viscosas y respuestas elásticas al mismo tiempo. Eso lo aclararemos más adelante. Bueno, muchachos, me alegro de haber estado con ustedes. Los espero la próxima clase. Que tengan buen día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias.